y vamos a continuar con la última ponencia, vamos en tiempo, sobre el Minoca y ahora qué, que nos la dará Julia Tejerina del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, de Alicante. Bueno, hola, yo soy Julia Tejerina, soy la R5 del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa. Y bueno, voy a presentar un poquito un tema que en sí es controvertido, que es el Minoca. Bueno, en primer lugar, un poquito de introducción. Es un término que se describió por primera vez en 2013. Fue descrito por el profesor John Beltrán. Pero bueno, es un diagnóstico que digamos que lleva muchísimo tiempo en debate, es un gran dilema. Las siglas corresponden a infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas. Abarca un grupo heterogéneo de patologías, tanto de enfermedad aterosclerótica como de enfermedad no aterosclerótica, y es resultante del daño miocárdico sin deberse a una enfermedad obstructiva. Es una prevalencia nada despreciable. Hasta un 15% de los pacientes con un síndrome coronario agudo presentan un síndrome de Minoca. Y actualmente con las troponinas ultrasensibles que utilizamos en casi todos los hospitales, pues la prevalencia está en alza. Se da sobre todo en estados de hipercoagulabilidad. Se ha visto que los factores de riesgo cardiovasculares típicos son menos y sobre todo en mujeres jóvenes de raza negra. Para el diagnóstico, pues como en todo, hay que hacer una buena anamnesis al paciente, una buena exploración física, un electrocardiograma, una analítica con marcadores o biomarcadores cardíacos, una ecografía transtorácica y sobre todo una coronariografía. Los criterios que se han planteado son tres pilares fundamentales para describir el Minoca, que serían en primer lugar pues, los criterios de infarto agudo de miocardio que conocemos todos, la cuarta definición de infarto, con arterias no obstructivas en la angiografía que pueden ser menores de 30% o entre 30 y 50% y ausencia de causa clínica específica para la presentación aguda. ¿Vale? Una pincelada, porque esto es algo que, bueno, que se describe así. Existen patrones y fenotipos del Minoca. Un patrón epicárdico, que sería alteraciones justo en la motilidad en un territorio de una arteria coronaria, y el patrón microvascular, que sería pues, un patrón que no corresponde solo a una arteria coronaria. ¿Vale? Estos son los fenotipos, que bueno, son un poquito estos, y la causa más frecuente suele ser el espasmo coronario, que son hasta el 40% de los Minocas. Respecto al manejo, pues lo más importante, lo que más se revisa es que todo el método complementario especializado es fundamental para el diagnóstico, para tanto la identificación etiológica es esencial para definir el tratamiento y el manejo del propio Minoca. ¿Vale? Esto es un poquito un gráfico que dice bastante información, hay bastante cosa. A ver, no sé si esto. Bueno. Una historia clínica, como os he comentado, un electrocardiograma, biomarcadores, y con eso tendríamos que hacer una coronografía. Si hay lesiones obstructivas ya tendríamos un infarto convencional. Si tuviésemos unas lesiones no obstructivas, no significativas, tendríamos ya el problema. Entonces podemos hacer una ecocardiografía, una ventriculografía, que podría pues, darnos una disfunción de ventrículo derecho, que sería otra patología y tendríamos que irnos por otro lado, si fuese completamente normal o que si hubiese alteraciones de la motilidad. Entonces ahí es donde empezamos a tener los reales problemas de dónde catalogar esta patología. Por eso los métodos fundamentales y específicos, pues, que tenemos las resonancias cardíacas, las IBUs, las OCTs, los test de provocación, y con eso mismo podríamos un poquito orientar hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, una normalidad regional con un patrón epicárdico, pues, para diagnosticar una placa coronaria podríamos verlas en IBUs, en una OCTs, espasmos coronarios pues, con test de provocación de acetilcolina o ergomovina, y bueno, disección coronaria, pues un poquito eso, ¿vale? Respecto al tratamiento, pues igual que todo en el Minoca, variará según el mecanismo implicado al final. Entonces, todo lo que he revisado sí que hay muchas recomendaciones, pero no existe ninguna evidencia absoluta. Hay un estudio, el estudio de Sweet que se hizo con 9.200 pacientes, que ellos concluyeron en que no existía ningún beneficio en la doble antiagregación de estos pacientes, que existía escaso beneficio en tratamiento con beta-bloqueantes y beneficio claro con estatinas y KYAGA2. Es real que este estudio no discernió de la etiología de cada Minoca, entonces pues, fue un poquito generalizado en los pacientes con Minoca, pero no quiso especificarse.
Sí que es verdad que los anticoagulantes no han sido evaluados en esta patología y lo único que se ha visto en claro pues que hay que hacer un control agresivo de los factores de riesgo cardiovascular, a pesar de que no están tan unidos a esta patología, y evitar el consumo de drogas. Bueno, se trata, como ya os estoy repitiendo todo el rato, de lo mismo. Es identificar la causa más o menos del MINOCA y se trataría según los tipos. El tipo 1, un MINOCA tipo 1, que bueno, pues estaría pues, para tratarse con doble antiagregación, estatinas, betabloqueo, YK, SARA2 y antagonistas mineralocorticoides, y el tipo 2 sería ya según su causa. Si es una causa no coronaria, habría que tratarlo de forma etiológica, el tratamiento sería etiológico de la patología de base, y si fuese de causa coronaria, pues tendríamos eso. Una disfunción microvascular, pues la trataríamos como tal, una disección coronaria espontánea, pues lo trataríamos igual, o sea, como se debería de tratar el embolismo coronario o el espasmo coronario. Digamos que se trataría al final la patología que causa el MINOCA. Hay que tener en cuenta que el pronóstico, la realidad es que no es tiene un pronóstico adverso esta patología. Es una patología que a veces pasa desapercibida, pero sí que es verdad que el pronóstico es adverso. La mortalidad intrahospitalaria es hasta el 8% de los pacientes que presentan este síndrome. Muerte o rehospitalización al primer año es casi del 12% y un 18% de una incidencia de muerte cardiovascular, infartos agudos de miocardio posteriores, insuficiencias cardíacas o incluso accidentes cerebrovasculares a los 7 años. Entonces, bueno, esto es un poquito la tabla de recomendaciones que presenta la Sociedad Europea de Cardiología en las guías de 2020, que es un poco lo que he ido contando, que sobre todo hay que hacer pues, un diagnóstico etiológico. ¿Vale? Y ahora que es el planteamiento de toda esta charla que os quería dar, la realidad es que pues, el MINOCA no debe considerarse como un diagnóstico definitivo, sino como una etapa inicial en el diagnóstico clínico de algún evento coronario agudo. Vale, o sea, el MINOCA en sí no es un diagnóstico, sino es algo que se presenta al principio y que hay que seguir tratando y estudiando al paciente. Y que la realidad de todo esto es que el conocimiento sobre el MINOCA sí que se ha ido incrementando durante los últimos años, pero siguen muchísimos interrogantes, o sea, está muchísimo lleno de dudas, no hay estudios, no hay nada que te diga esto y esto. Entonces, todo se hace bastante complejo respecto al diagnóstico terapéutico. Y bueno, otras pequeñas conclusiones que saco de todo esto. Es un grupo heterogéneo de patologías, los criterios, el espasmo coronario os he dicho que es una de las causas más frecuentes y que, bueno, pues un poquito lo que os he dicho, el pronóstico bastante adverso y el tratamiento, pues al final varía del mecanismo implicado. Y nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta tenéis para Julia? Pues muchas gracias, Julia. No podía faltar el síndrome coronario porque nuestra especialidad o nuestra sociedad también trata a estos pacientes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Julia.